Celebremos la diversidad lingüística. La Voz de la Sierra Juárez presenta su programa especial en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Diálogos y reflexiones. La enseñanza desde el hogar, su uso en los diferentes espacios, riqueza y preservación. Quédense con nosotros. Damos inicio. Buktehkich yama kaushpokshen mavinka hange mode, yosko huip ko hamzam dovite yo au ayuk, pues champ yenit enyak tu yo iptu programa ti yekshma pues kodu champ yak shadun kodu yam yak mahpem yak ham yak hanspim ha au ha ayuk champ ipstugam bi po febrero pues tu yak Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Qué tal amigos, amigas radioescuchas? Nuevamente les saludamos con muchísimo gusto hoy en este día. Estamos en este programa especial dentro del marco del Día Internacional de la Lengua Materna, este 21 de febrero. Muchas gracias por estar en sintonía en este programa especial en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Mi nombre es Antonio Luna, así que la invitación para que usted permanezca con nosotros. Tendremos algunos ejes temáticos. Las lenguas indígenas, enseñanza del hogar, el uso de la lengua indígena en espacios fuera de la comunidad laboral, riqueza de hablar una lengua indígena desde la percepción del entorno, y también tendremos algunas recomendaciones y sobre todo pues la importancia de seguir preservando nuestras lenguas originarias. Pero para esto pues también tenemos como invitados a nuestros compañeros del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas con sede aquí en Guelatao de Juárez, a quienes les damos la bienvenida. Compañero Raimundo. Adiós, Utele, va Biromba Zaleja, la Raimundo Cruz, na cabelo y Gavila, na tika zaswaro buiro diza ki yuki diza karaka ki diza shiza kero lenka yazikala diza reneka bonachilo diza yun karaka diza ga diza mir yazikala yu diza yukal diza yune to gulita kero ki uzenaga ki buiro diza biparaka ki kadiza kero. También contamos con la presencia de nuestra compañera Mayra. Adelante, Mayra. Kabajalena, ni así Mayra Lisbeth López López, sen fumo ya, o eju eki munglena, eju miva enisuna kapi munglena, mamba sena koniana. Muchísimas gracias. Bien, compañero Raimundo, nos gustaría que usted pues nos compartiera un poco de dónde es usted, cómo empezó usted a hablar la lengua, cuándo inició. ¿Qué piensa usted de la lengua materna? Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Raimundo Cruz, soy originario de Yagavila, de una comunidad zapoteca en la zona Shiza. Y el zapoteco es mi lengua materna. Empecé a hablar el idioma desde que era un bebé. Es el primer idioma que aprendí en la comunidad, es mi lengua materna. Entonces, la lengua materna no lleva un proceso de enseñanza, aprendizaje como tal, ¿verdad? Es una lengua que empezamos a hablar en la familia, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con los niños que hay en la casa, con los hermanos. Y mi aprendizaje del zapoteco fue así. Yo aprendí a hablar zapoteco en casa, en mi familia. Entonces, lo hablo desde chiquito, es mi primera lengua. Hablé solo zapoteco hasta los 6, 7 años y más adelante aprendí a hablar el español. Y bueno, aprendí el zapoteco en la comunidad, en Santa Cruz y Agavila. Yo soy originario de allá, principalmente en la familia y en la comunidad. Y bien, algo muy importante, como mencionas, ¿no? Nosotros que pertenecemos a una comunidad, que nacemos en una comunidad, pues prácticamente, el primer quizás sonido o el primer lenguaje que nosotros escuchamos, pues es precisamente el lugar en donde estamos. En el caso de ustedes, zapoteco, en el caso de Mayra, chinanteco, y en el caso mío, pues es mije, ¿no? Y entonces desde ahí aprendemos a través de los sonidos a identificar algunas palabras y sobre todo nuestra primera lengua materna, ¿no? Bien, algo que me gustaría, Mayra, que nos compartieras con nuestro auditorio, con nuestros amigos, amigas radioescuchas, y sobre todo la importancia que tiene que ver la familia para hablar una lengua originaria. Antes que todo, muchas gracias por la invitación.
Sí, la familia es el núcleo principal donde nosotros crecemos, entonces de ahí es donde empezamos a hablar lo que es la lengua indígena, ¿no? En mi caso, en lo que es en chinanteco, mis papás, recuerdo bien que desde chiquitos pues no nos hablan en lengua indígena, los abuelos también, y por una parte siento que es algo que debemos de ir rescatando, ¿no? Que no se pierda, pues, ¿no? Que vayamos enfocándonos en eso, enseñarle a los niños la importancia que tienen las lenguas indígenas, ya que son rasgos que nos identifican como comunidad, ¿no? Aquí me gustaría que nos compartieras desde el centro coordinador cómo se está trabajando esta parte, ¿no? Como comentas, el fortalecer la lengua. De hecho, ahorita el INPI tiene programas, ¿no? Que está apoyando a lo que es el fortalecimiento de tanto la oralidad como la escritura de las lenguas indígenas, ¿no? Tenemos proyectos ahorita que nos han llegado y que están prácticamente enfocados a eso, a que nosotros rescatemos lo que es nuestras lenguas indígenas. En este caso que sería zapoteco, chinanteco y mije, que son las lenguas que estamos manejando aquí en el centro coordinador. ¿Alguna comunidad que nos quieras compartir la experiencia? ¿Qué comunidades has trabajado y cómo están trabajando con los niños precisamente en este tema que mencionas? Hace 3 años estuve trabajando en Comaltepec directamente. Estuve apoyando en lo que es el fortalecimiento de la oralidad en la comunidad. Entonces lo que estuvimos haciendo es darle clases a los niños, ¿no? Estarles dando, salimos a campo, salimos a realizar actividades, a parajes donde ahorita ya se conocen en español, ¿no? Pero que sabemos que existe en lengua originaria, ¿cómo se llama ese paraje? Pues, ¿no? Rescatar ciertos animales que también ahorita ya los mencionamos en lo que es español, ¿no? Tratar de buscar esas maneras, esas formas de volver nuevamente a incluir, ¿no? Y sobre todo de enseñarle desde los más pequeños que la lengua materna es algo que nos identifica, es un rasgo que no debemos de perder y que debemos de sentirnos orgullosos de hablarlo. ¿Se han hecho algunos trípticos, libros, folletos? Sí, hemos trabajado con eso, trípticos, murales, en el caso, le comento de Comaltepec, se hicieron unos murales en donde expresa más que todo los juegos tradicionales de la comunidad, ¿no? Los juegos que se tenían de antes. Este año estuve trabajando con lo que es la comunidad de la Luz. Estuve trabajando con San Juan Lubina, de la misma manera hicieron juegos dinámicos y también entregaron lo que son memoramas, rompecabezas y demás materiales que sirven y que ayudan a los pequeños, ¿no? Para que puedan implementar lo que es la lengua indígena. Bien, compañero Raimundo, ¿qué piensas de todo esto que están realizando, como lo comentaba la compañera Mayra? ¿Cuál es la importancia de seguir fortaleciendo la lengua y sobre todo en los niños? Sí, es un trabajo muy importante que se está haciendo aquí en el centro y pues los programas que existen también son muy valiosos, ¿no? Apoyan a las comunidades con recursos para hacer ese tipo de materiales que mencionaba Mayra, que son necesarios porque, bueno, en las lenguas originarias no tenemos, por ejemplo, educación formal, no hay educación, no hay escuelas donde se trabaje directamente con el zapoteco o el chinanteco o el mije, ¿verdad? Entonces, lo poco que hay son ese tipo de programas de financiamiento para crear materiales didácticos, para desarrollar clases, para enseñar la lengua a los niños, para recuperar palabras, para volver a usar palabras que ya quedaron en desuso, para recuperar el conocimiento de los ancianos también, que también muchas veces está, o la mayoría de las veces está en esta lengua originaria, ¿no? En la lengua originaria de la comunidad. Entonces, yo creo que es súper importante. Todos los esfuerzos que se están haciendo son necesarios, ayudan a fortalecer la lengua. No sabemos qué tanto impacto tienen y qué tanto puedan lograr, porque también es cierto que sí hay muchos esfuerzos que se están haciendo para revitalizar los idiomas, para fortalecerlos, pero también es cierto que la tendencia de las lenguas originarias es que va disminuyendo el número de hablantes. Si revisamos las estadísticas del INEGI o que tiene el gobierno mexicano, en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, la tendencia es que ha caído el número de hablantes de lenguas originarias. En los 90 había más hablantes de lenguas originarias en comparación a esta década de los 20 de este siglo, ¿no? Entonces, no sabemos si esos programas, si esos esfuerzos van a salvar a las lenguas indígenas, pero sí son importantes porque también es una forma de documentar los idiomas, que se escriban, que se hagan esos materiales, va a haber un registro de esos idiomas. Entonces, yo creo que lo trascendente de esos programas es eso, ¿no? Es la documentación de los idiomas
que haya un archivo generado en las comunidades de la lengua que hablan ahí. No sé qué tanto se pueda lograr en ese sentido de hacer que no se pierda la lengua, que no se deje de hablar la lengua, pero sí son esfuerzos importantes porque ayudan a valorar, a ver la lengua como algo que es importante en la comunidad. Bien, acerca de este tema, compañera Mayra, ¿cuál sería la reflexión? ¿Por qué tenemos esa tendencia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la lengua como que por un momento pensamos, por ejemplo, les comparto, fuimos a una comunidad, Santa Cruz Papalutla, quizás tenga que ver el que esté más cerca de Oaxaca, de Valles Centrales. Me comentaba el presidente que precisamente también están en el rescate de la lengua. Y el primer requisito de esto era de que los niños, antes de ingresar a primaria, incluso preescolar, que aprendieran a decir una palabra en su lengua materna. Y ese era el primer requisito para poder ingresar a la educación. ¿Qué piensas de esto? Pues yo pienso de que ahorita por la migración también es un factor que está contribuyendo a que las lenguas vayan disminuyendo. De la misma manera, al haber en una comunidad diferentes variantes de lenguas, un ejemplo zapoteco, ¿no? Al haber varias variantes, también se va perdiendo lo que es la lengua, porque ya no hay una línea que seguir, ya no hay como la manera de respetar, de decir, este es el zapoteco, xipza, o como comenta Ray, y ya vamos mezclando palabras. Y ahí siento que es donde se va perdiendo también esta parte, ¿no? de seguir hablando una lengua indígena, pero sí es importante de volver a recapitular todo, de volver a valorar las lenguas, ¿no? A recuperar que la lengua recupere el lugar que tiene en la comunidad, para que los niños y la gente en general vea la lengua como algo valioso, porque también es algo que pasa en las comunidades que yo he observado, que la gente no considera la lengua como algo valioso, ¿no? Como algo que importa en la comunidad. Sí la hablan, pero por ejemplo en muchos lugares los padres jóvenes de mi generación o más jóvenes también en las mismas comunidades donde se habla el idioma no le enseñan la lengua a los hijos, y tiene que ver con esta idea que tenemos de que nuestra lengua no sirve o no tiene mucha importancia y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que eso también podemos irlo cambiando poco a poco, y para que la gente valore su propia lengua. Como comenta Ray, ¿no? También hay comunidades en donde les da pena, ¿no? Les da vergüenza de hablar en lengua porque sienten que son inferiores a las personas que en este caso hablan lo que es el español. Pero pues sí recomendarles, ¿no? De que sigan preservando su cultura, su identidad, y para que puedan fortalecerlo ahora sí que desde casa hacia el exterior, pues, ¿no? En algún momento un lingüista nos comentaba, ¿no? Por ejemplo, para hacer visibilizar la lengua en las comunidades, y algo que también mencionaba Mayra hace un momento, ¿no? En las comunidades ellos hacían como que señaléticas o ciertos clasificación, por ejemplo, presidencia municipal, pero ahí ellos ya lo ponían en lengua materna, ¿no? Y yo creo que también esa es una forma de hacerlo visible, ¿no? En una comunidad, y de decir, no, pues es que esa es mi lengua, esa es mi identidad, ¿no? Así es. Bien, amigos, amigas radioescuchas, muchísimas gracias por estar en este programa especial del Día Internacional de la Lengua Materna. Bien, antes de continuar, pues vamos a escuchar un tema musical, pero para eso pues vamos a pedirle aquí el favor a nuestro compañero Raimundo para que nos presente el siguiente tema. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Quelite de Venado, Cuanguishi en zapoteco. Esta canción es una producción de la IGCGLO, y es una canción donde cantan los niños de la escuela primaria de La Josefina, una comunidad zapoteca que está hacia Tuxtepec, pero todavía es parte de la Sierra Norte. Y bueno, esa canción es una canción muy bonita, que se llama Quelite de Venado. Habla de diferentes tipos de quelites. La canción más o menos dice: yo soy zapoteco, yo como muchos quelites, y hace un coro con los diferentes quelites que hay en la comunidad, ¿no? Y luego dice: bueno, si tú vas a mi casa, pues no vas a pasar hambre, porque yo tengo muchos quelites y puedes comer conmigo todos los quelites que quieras. Entonces esa es la canción, vamos a escucharla, está en zapoteco de La Josefina. Neda na kabune shita
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso en este programa especial, este 21 de febrero, pues en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, y sobre todo pues estamos compartiendo pues esta experiencia con nuestra compañera Mayra, con nuestro compañero Raimundo, que pues ellos están ahí pues haciendo esta labor tan importante de seguir fortaleciendo, de seguir prevaleciendo con niños jóvenes en este Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas de Guelatao de Juárez. Bien, compañero Raimundo, nos gustaría que nos compartiera usted cómo habla su lengua con su familia, cuál es el entorno más cercano, y en el día de hoy, qué porcentaje cree que se habla la lengua, el zapoteco en el caso suyo. Sí, se puede hablar de diferentes porcentajes porque, bueno, uno como hablante a nivel individual, pues no habla al 100% el zapoteco o el idioma originario, ¿verdad? Tiene muchos préstamos del español, está mezclado, pero también en la comunidad también se puede hablar a nivel de comunidad. ¿Cuánto se habla el zapoteco ahí? ¿Cuántos habitantes hablan zapoteco, por ejemplo, no? Me parece que las estadísticas del INEGI nos pueden ayudar con eso. Te dan datos de, en esta comunidad hay tantos hablantes de lengua indígena y así, ¿no? Entonces se puede ahí establecer un porcentaje de diferentes comunidades, cambian según la comunidad. Hay comunidades que hablan el 95, 96%, 98% de zapoteco, otras que hablan el 90, el 80 y menos, ¿verdad? Hay comunidades que solamente los ancianos quedan como hablantes de zapoteco y pues ahí tienen 10, 20% de zapoteco. Pero también otra forma de ver este asunto del habla del zapoteco en el entorno cotidiano. Hace un momento Mayra platicaba, ¿no?, de por qué se pierden las lenguas, por ejemplo, ¿no?, la migración, todo este asunto. Son muchos factores, pero también, por ejemplo, si yo hago un análisis personal de mi vida en este momento, pues yo sé hablar zapoteco, pero no hablo el zapoteco de forma cotidiana en el lugar donde vivo, aquí en Guelatao de Juárez. Y eso también es algo que influye para que vayamos perdiendo nuestras lenguas originarias, porque yo no sé, por ejemplo, hace tiempo conversaba con un amigo también que es lingüista de mi región, de mi zona, y decía, a ver, hagamos una reflexión. ¿Hasta dónde va a llegar la lengua, no? Nosotros ya la hablamos, nuestros padres ya hicieron su trabajo, ya nos enseñaron el zapoteco o el mije o el chinanteco, ¿no? Pero nosotros, si tenemos hijos, les estamos enseñando la lengua a nuestros hijos. ¿O nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para seguir reproduciendo la lengua? La lengua va a morir en nosotros y ya no va a pasar a nuestros hijos o a las otras generaciones, o sí la vamos a transmitir, ¿no? Fíjese que eso es un tema y es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque, y lo comparto con nuestro público, con ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo en el caso, pues yo resido en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y mi familia, pues no es de la misma comunidad, ¿no? O sea, mi familia es de Valles, ¿no? Uh-huh. Entonces, como comentas, quizás también tenga que influir esta parte, ¿no? El círculo más cercano que tengas, el no poder retroalimentar tu lengua, ¿no? Pero yo pienso que también es la responsabilidad de nosotros, ¿no? Como comentas, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder preservar esta lengua? O hasta dónde está llegando nuestra lengua, ¿no? Sí, ese es el problema, y es un problema difícil de resolver porque pues tampoco pues es algo que se pueda resolver así rápido, ¿no? O fácilmente, porque pues no sé si tu pareja no habla la lengua, si tu pareja, no importa que no sea de la comunidad, pero habla tu lengua, por ejemplo, es más fácil que tus hijos lo aprendan, porque pueden hablar en casa, uh-huh, en la lengua, pero si tu pareja no habla la lengua es mucho más difícil. Aunque puedes hablarle a tu hijo o a tu hija en tu lengua, en zapoteco, en mije o en chinanteco, es mucho más difícil porque interactúas con tu esposa o con tu esposo en español y se pierde ese uso, ¿no? Ese uso de la lengua originaria. Entonces sí, son muchas cosas, es lo que platicábamos con este compañero y decía, a ver, y también analicemos, ¿no? ¿Tu pareja habla la lengua? ¿No la habla? ¿Cómo se reproduce eso en el entorno familiar, ¿no? Entonces sí es un tema muy difícil, pero pues todo eso es lo que influye para que se dejen de hablar las lenguas originarias. Entonces, pues a nivel personal hay que ver qué estamos haciendo con la lengua, ¿no? No necesariamente
de hacer actividades para fortalecer la lengua, sino simplemente cómo es nuestra relación con la lengua en el entorno en el que vivimos, ¿no? Y yo te decía, no, yo no hablo el zapoteco de forma cotidiana. Cuando estoy en mi comunidad en Yagavila, pues hablo con mi familia, con mis hermanos, con mis papás, todo el tiempo en zapoteco, ¿verdad? Con mis paisanos. Pero aquí solo hablo un poco de zapoteco en el centro porque hay un compañero que habla zapoteco. Cuando encuentro a alguna persona en Guelatao que habla mi zapoteco, también hablamos un poquito de zapoteco. Pero fuera de las comunidades también. En las comunidades también, pero fuera de ahí, el zapoteco lo uso. O sea, si hacemos una comparación entre cuánto uso el español y cuánto uso el zapoteco, o sea, el 90-95% de mi tiempo, de mi vida cotidiana, es en español. Y debido al círculo también en donde estás, donde te encuentras, exacto, ¿no? Sí, tiene que ver todo eso, ¿no? Igual es lo que comentabas, ¿verdad, Mayra? Ajá, así es. De hecho, le comentaba ya a Ray también, yo tengo una nena, tiene 4 años. Yo a ella también le hablo en chinanteco, pero se me dificulta porque pues su papá no habla lengua, no habla chinanteco, ¿no? Entonces yo en mi vida cotidiana el porcentaje que yo hablo igual como Raimundo, un 90% por lo mismo, por el círculo donde trabajamos. Al momento de platicar con mis papás por vía telefónica, que es diario prácticamente, ahí sí practico nuevamente el chinanteco y siento que ahí es donde mi nena también va aprendiendo también cosas, ¿no? Porque yo le puedo decir, ve y tráeme esto o hazme este mandadito o algo y lo hace, pero no me contesta en chinanteco porque yo no tengo con quién hablarlo para que ella también escuche cómo es esa fluidez de la lengua, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante también, ¿no? Las lenguas yo creo que también tienen su propio sonido, sus propias reglas, y yo creo que también eso dificulta, ¿no? Por ejemplo, comentabas, ¿no? Que sí le puedes hablar a tu nena en chinanteco, ¿no? Pero siempre necesitas como esa retroalimentación. Sí. A mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo en mije, hay algunas palabras que mi madre me dice, es que así no se dice, pero yo le estoy enseñando quizás así a mis hijos. Uh-huh. Entonces yo creo que a lo mejor también hace falta una retroalimentación quizás y poder decir o que te corrijan, ¿no? Es que o sea, no lo debes decir así si no se dice así, ¿no? Yo pienso que esa es la mejor manera de conmemorar este día, ¿no? Este Día Internacional de la Lengua, el que nosotros podamos, por ejemplo, como dicen los sembradores, ¿no? Dejar una semilla, por lo menos unas 2-3 palabras y que pues se vaya fortaleciendo pues nuestra lengua, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? Es pues buscar de qué formas podemos contribuir a mantener viva la lengua, porque ese es el reto de lo que decíamos, ¿no? Las lenguas se pierden y ahora estamos viendo formas en las que se pierden la lengua y nosotros también somos parte de ese problema, ¿no? De por qué se pierde la lengua, lo que mencionaba Mayra que pasa con su hija, ¿no? También pasa con mucha gente, hay mucha gente que les llaman los hablantes de herencia, porque son personas que entienden el zapoteco, que entienden el mije, el chinanteco, el náhuatl, pero no lo pueden hablar, no pueden contestar cuando les hablan. Si, no sé, imaginemos el chavo que va a la comunidad o la chica que va a la comunidad, pero que puede escuchar lo que dice su abuela o su abuelo y lo entiende, pero no puede responder en la lengua originaria. Entonces y eso también es un nivel de pérdida de la lengua, porque hay diferentes niveles también. Hay gente que ya de plano ya no habla ni entiende la lengua, que sabe 2-3 palabras y ya. Pero hay personas que todavía entienden el idioma, pero ya no saben hablarlo, ¿no? Porque no tienen con quién practicar o porque no tuvieron la oportunidad de hablarlo uh-huh. cuando eran niños. Solamente escucharlo. Y eso también es un indicio de que ahí la lengua ya murió, ¿no? Todavía se puede, esa persona que es hablante de herencia todavía puede recuperar, todavía puede hacer esfuerzos para hablar la lengua, pero es muy muy difícil. Es muy difícil porque en primer lugar, ¿dónde está esa persona, no? Si no vive en la comunidad donde se habla la lengua, es muy difícil que logre hablar la lengua. Si vive en la ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de México o en los Estados Unidos, que es donde suelen estar los paisanos, ¿no? Pero si está en la comunidad, es más probable que alcance a hablar la lengua. Entonces sí, eso es una situación muy difícil que enfrentan las lenguas. Yo lo veo como un panorama un poco pesimista, pero obviamente también hay esperanza y hay cosas que se pueden hacer y que se están haciendo, ¿no? Sí, y es lo que también nos comentaba Mayra, ¿no? Acerca del tema de la migración, y entendémoslo así, ¿no? Por ejemplo, que por cuestiones de trabajo o necesidades, pues tenemos que emigrar, y es de ahí también donde la lengua, pues,
se ve en un proceso de dificultad, ¿no? Mayra, nos gustaría que nos compartieras el uso de la lengua indígena en espacios fuera de la comunidad. ¿Qué beneficios hoy en día pudiera traer la lengua? Lo que comentabas, ¿no? Que también fuiste becado por hablar la lengua chinanteco en el caso tuyo. Yo siento que es una herramienta muy importante, ¿no? Casi uno sale de su comunidad teniendo una herramienta muy importante en la cual nos podemos apoyar, ¿no? En mi caso, yo cuando estudié la carrera, a mí me estuvieron becando en CDI, que se llamaba antes, me estuvieron becando al estudiar la carrera, pero pues ahí también tenía yo que ir y demostrar que hablaba yo lo que es el chinanteco en este caso, ¿no? Hablarlo y escribirlo. Prácticamente para escribirlo sí es un porcentaje muy bajo, lo confieso, pero para hablarlo sí estamos, digamos, en un 90-95% por lo mismo que se va perdiendo, por estar en un círculo, digamos, en la escuela, ¿no? De puros compañeros que son de la ciudad o que hablan zapoteco y ya hay esa mezcla, pues, ¿no? De lenguas, de idiomas, y entonces siento que es una herramienta muy importante hablar una lengua porque esta nos va a ayudar tanto para becas o para abrir un espacio para un trabajo también, pues, ¿no? En lo posterior. O quizás algunas intercambios, por ejemplo, ¿no? Bien, amigos y amigas de Escuchas, gracias por acompañarnos. Pues estamos en este programa especial en el Día Internacional de la Lengua Materna. Nuestro eslogan: celebremos la diversidad lingüística. Estamos compartiendo precisamente pues dos lenguas maternas, como lo es el zapoteco y el chinanteco, pues gracias a nuestros invitados que hoy nos acompañan, Raimundo y Mayra. Bien, vamos a ir a un corte de identificación y regresamos con más charlas, con más experiencias y sobre todo la importancia de seguir fomentando nuestra lengua materna. Regresamos. Celebremos la diversidad lingüística. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. En un momento regresamos. Celebremos la diversidad lingüística. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Continuamos. Regresamos amigos y amigas de Escuchas en este programa especial dentro del marco del Día Internacional de la Lengua Materna y sobre todo pues platicando, compartiendo pues esta experiencia con nuestros compañeros Raimundo y Mayra. Pues ellos son hablantes de la lengua zapoteco y chinanteco y sobre todo pues esta importancia de seguir fortaleciendo nuestra lengua, nuestras lenguas originarias. Estamos en este programa especial dentro del marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Nuestro eslogan: celebremos la diversidad lingüística. ¿Qué piensan acerca de, por ejemplo, de los bachilleratos interculturales, los colegios que todavía pues están en este proceso de formar a jóvenes, niños que estén aprendiendo su lengua materna? Pues yo siento que son muy vitales, ¿no? Son importantes, porque al principio vemos que, por ejemplo, una comunidad que tenga este bachillerato integral comunitario es porque le quiere rescatar la lengua, pues no hay esa necesidad, ven que ya estamos perdiendo nuestras lenguas, entonces ellos lo que buscan es fortalecerlo, pues, ¿no? Entonces buscan la manera de cómo, pues, ojalá y que los gobiernos también vieran la manera de universidades, ¿no? De donde se hable lo que es la lengua también. Es muy importante también considerar esta parte. Y sabemos que es un trabajo muy arduo, muy pesado, podemos decirlo, pero no hay imposibles, ¿no? Entonces yo pienso de que los BIC son muy importantes y que son una herramienta también para que ellos en lo posterior, cuando salgan a estudiar una carrera, ya tengan también esa base, pues, ¿no? de hablar la lengua, y que esa misma lengua va a abrirles muchas puertas, ¿no? Fíjate, Raimundo, que en una conferencia escuchábamos pues una participación importante de una directora de una universidad privada, ¿no? Incluso ella comentaba, entrando en este tema de la preocupación por la lengua materna, que en vez de que en las universidades hicieran el famoso examen TOEFL, pudieran hacer también un examen o un proyecto de la lengua materna y que tuviera el mismo valor precisamente, ¿no? El TOEFL
que el mije, el zapoteco, el chinanteco, ¿no? ¿Nos podrías, qué piensas de esto, pues, no? Sí, yo creo que es necesario luchar por eso, porque nuestras lenguas originarias están muy marginadas en todos los sentidos, no solo geográficamente o físicamente, en estos espacios también, por ejemplo, de universitarios donde te piden un nivel de inglés para entrar a la universidad o para estudiar un posgrado, por ejemplo, para estudiar una maestría, un doctorado, pero no te piden un nivel de una lengua originaria, por ejemplo, ¿no? Que domines un nivel de una lengua originaria. Y les cuento, en mi caso en particular, yo estudié la maestría en lingüística en la Universidad de Guadalajara, y para titularme, la universidad me pide el dominio de un tercer idioma. Entonces, yo soy hablante nativo de zapoteco, hablo español y también hablo inglés. Para entrar a la maestría tuve que comprobar un dominio de inglés. El inglés ya es mi tercer idioma. Sin embargo, mi idioma materno, el zapoteco, no cuenta como un idioma que hablo porque en los estatutos de la universidad piden que sea un idioma extranjero, que aprendas un idioma extranjero. Y eso nos pone en desventaja a los estudiantes hablantes de lenguas originarias con respecto a estudiantes que no son hablantes de lenguas originarias, porque los estudiantes que no hablan una lengua originaria, pues su primera lengua es el español, su segunda lengua es el inglés, y ya aprenden otra lengua y ya tienen la tercera. Nosotros ya tenemos una tercera lengua, si hablamos inglés, ¿no? O sea, por el simple hecho de haber nacido en una comunidad donde se habla una lengua originaria. Pero eso es para mí es un problema muy difícil, y también una situación que enfrentan muchas personas. Hasta donde sé, en ninguna universidad, no sé si en la UNAM tienen ahí tienen muchas becas para estudiantes indígenas en posgrados y eso. No sé si ellos aceptan la lengua originaria para comprobar el dominio de un tercer idioma en el caso de estudiantes de posgrado. Pero en el caso de la universidad donde yo estudié, no pude comprobar mi dominio del tercer idioma para poder titularme de la maestría, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que, pues, lamentablemente están ahí, y que nadie está haciendo algo por resolver eso, ¿no? O sea, un estudiante que habla una lengua originaria, el sistema educativo en el país es en español, y aparte te piden aprender inglés, y en mi caso pues sería un cuarto idioma el que tengo que comprobar para poder acceder a la titulación de la maestría, ¿no? Entonces sí, es muy difícil, y estaría, o sea, para mí sería perfecto que nos pudieran dar esa oportunidad a los hablantes de lenguas originarias, que pues ya así jugamos como un poco en igualdad de condiciones con otros estudiantes que no hablan lenguas originarias, ¿no? Ya pues ya hablamos español, comprobamos un dominio de inglés, y también un tercer idioma, pues no tiene que ser un idioma extranjero, que sea un idioma originario, una lengua nacional del país. Pero bueno, yo traté de pedir que se me diera esa oportunidad, pero no se logró, porque es obligatorio, y los reglamentos de las universidades es así, ¿no? Te piden una lengua extranjera. Yo creo que también hacen falta políticas públicas, ¿no? Como lo menciona Raimundo, que realmente también tenga el mismo valor nuestra lengua materna, que llámese inglés, llámese francés, y todo esto también dentro de las universidades. Mayra, nos gustaría que nos compartieras qué implicó para ti salir fuera de tu comunidad con esta habilidad de hablar una lengua indígena. Bien, como mencionaba yo hace un momento, el salir hablando una lengua indígena es como que tú ya vas con una herramienta más, ¿no? Para poder, por ejemplo, en este caso, estudiar otra carrera, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque te abre muchas puertas, te ayuda a que tú también tengas una manera más diferente de ver también los panoramas, ¿no? De saber que existe diversidad de culturas, diversidad de lenguas, que son las que integran lo que es una comunidad, pues, ¿no? Entonces aquí, para mí, siento, y hasta ahorita lo confieso, para mí es una herramienta muy importante, que incluso me ha abierto puertas para entrar a trabajar ahorita, por ejemplo, aquí en el centro coordinador, ¿no? Porque piden que hables una lengua indígena, que la escribas también en su caso, pues, ¿no? Y sí siento y valoro mucho esto, y agradezco también a mis papás, pues, ¿no? Que me enseñaron, y que sí es cierto, ellos comentan que antes les decían que los castigaban, pues, ¿no? En las escuelas, que no debían de hablar la lengua porque era una falta de respeto hacia los maestros, ¿no?
Pero pues ellos, independientemente de eso, pues dijeron, aquí se habla chinanteco y vamos a seguir hablando chinanteco, pues, ¿no? Y pues gracias a ellos también es que ahorita de mi generación pues lo seguimos manteniendo y como comento es una herramienta muy valiosa que hay que seguir conservando y que si se puede transmitirlo a las generaciones que vienen, pues, ¿no? Es un reto también, yo considero doble, ¿no? Lo que mencionas, porque una cosa es aprender a hablar una lengua materna y otra cosa que comentas, la escritura, ¿no? Así es. De hecho, en Comaltepec ya no existen muchas personas que lo saben escribir, ¿no? Están en ese punto de buscar la manera de retomar, ¿no? Por ejemplo, hay maestras que llevan cursos, que llevan talleres de la misma zona escolar, digamos, ¿no? De ese lado de Yolux, ¿no? Están implementando igual técnicas, maneras de cómo salvaguardar, de cómo rescatar nuestra lengua, pues, ¿no? Asimismo también menciono que pues el chinanteco tiene muchas variantes y de esas variantes pues no se escribe igual y ahí es donde también baja nuevamente el nivel del habla y de la escritura también, pues, ¿no? Porque a veces es ponerte de acuerdo cuál es la variante que vas a trabajar, pero bien sabemos que en las diferentes comunidades Exacto. es diferente la variante, ¿no? Bien, Raimundo, ¿para ti qué significa este desafío de la escritura de la lengua, como lo decía Mayra, que cada comunidad también tiene su variante, su sonido, sus tonos, ¿no? Sí, es completamente un desafío, ¿no? Es muy, muy complejo resolver. No hay una lengua estándar en las lenguas originarias. En zapoteco, por ejemplo, no hay un zapoteco estándar, ¿verdad? Y también prácticamente cada comunidad es una variante. La comunidad que está al lado de mi comunidad nos podemos comunicar, podemos conversar sin problema, pero tienen una forma diferente de hablar la lengua, ¿no? Entonces, es muy difícil pretender estandarizar la lengua, pero también el problema es lo que mencionabas hace un momento, las políticas públicas, el reconocimiento de las lenguas originarias. A mí, por ejemplo, me parece que una forma que puede ayudar es que las lenguas originarias se reconozcan como lenguas oficiales, porque si bien el Estado mexicano, el gobierno mexicano dice que en México no hay una lengua oficial, que todas las lenguas son lenguas nacionales, incluido el español. Sabemos que en México hay una lengua oficial, ¿verdad? Aunque se diga que no, aunque legalmente la Constitución en México dice que México no tiene una lengua oficial, pero pues todo el mundo sabe que el español es la lengua oficial de México, es la lengua de los medios de comunicación, la lengua de la educación, de las universidades, de todo, del sistema de salud y todo, ¿no? Entonces, si el Estado reconoce o le da el estatus de lenguas oficiales a las lenguas originarias, el Estado estaría obligado a crear libros de texto, a dar educación en esas lenguas, de manera que uno podría ir a la universidad y estudiar la universidad en zapoteco, ¿no? Las lenguas, por ejemplo, los esfuerzos que se hacen para escribir la lengua desde los programas que tiene el Centro Coordinador, por ejemplo, desde las escuelas, todo eso, son valiosos, pero son muy marginales, o sea, no son suficientes. Eso es como una gota de agua en el desierto, ¿no? Porque el hecho de que el español se escriba tiene que ver con que toda nuestra vida escolar pasamos años aprendiendo a escribir una lengua, ¿no? Y aún así cambia la forma en que escribimos el español según nuestro nivel de escolaridad, ¿no? Pero en zapoteco, por ejemplo, la gente dice, pues vamos a hacer un taller del alfabeto del zapoteco, y ya que la gente escriba, ¿no? Pero no funciona así. Cuando aprendes un segundo idioma también, te enseñan el alfabeto, y son años que pasas aprendiendo ese idioma y aprendiendo su escritura, su ortografía. En nuestras lenguas originarias no existe eso, están completamente marginadas, ¿no? Entonces ese es el problema. Si existiera esa educación completamente en zapoteco, que los niños estudiaran la primaria en zapoteco, a lo mejor llevar español, porque también tienen que aprender español, ¿no? Pero un porcentaje de la educación, o el 50% por lo menos, que sea en lengua originaria, que estudien matemáticas en lenguas originarias, que estudien química, física, que estudien todo en su lengua originaria. Eso ayudaría muchísimo y crearía ese hábito de escribir la lengua, porque la escritura es algo que se entrena. El hecho de que podamos escribir en español es que llevamos años de entrenamiento, escribiendo, avanzando de a poquito, haciendo garabatos en el preescolar, en el jardín de niños,
escribiendo sílabas de a poquito en primer grado de primaria y así, aumentas la dificultad de la escritura, ¿no? Y ya de manera que cuando llegas a la universidad, pues ya escribes sin problema en la lengua, puedes leer un texto complejo sin problema, pero eso no existe en nuestras lenguas originarias. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues yo la única posibilidad que veo es eso, de que las lenguas sean oficiales y que haya medios de comunicación también, que el 100% de su programación, o por lo menos el 90%, el 80%, sea en la lengua originaria, ¿no? Porque igual los medios de comunicación que hay en las comunidades, y tanto las radios comunitarias como las indigenistas o los medios del Estado, pues igual el 90% de su trabajo es en español, ¿no? El 90% de su producción radiofónica o en video y todo, está igual, es en español. No hay un medio que pueda decir, no, pues aquí hablamos, transmitimos 24 horas del día y 20 horas todo es en español, ¿no? La música igual. Entonces las lenguas pues son lenguas oprimidas, ¿no? Viven en una condición de opresión. La lengua está así abajo y el español es como una bola que lo está aplastando constantemente, ¿no? Que lo está pisando, aplastando. En todos los sentidos, no solo en los medios, no solo en la educación, también en el desplazamiento de la lengua, ¿no? De las propias palabras. Lo que mencionaba Mayra al principio, que no hablamos el 100% de la lengua porque mezclamos palabras con el español. También el español por lo mismo, porque no tenemos la oportunidad de desarrollar educación universitaria, en investigación científica en nuestra lengua originaria, no porque la lengua no lo pueda hacer. Las lenguas originarias, el chinanteco, el mije, pueden perfectamente desarrollar código para inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Simplemente porque no están dadas las condiciones para que las lenguas hagan eso. Entonces eso es lo que oprime a las lenguas, eso es lo que hace que se desplace completamente la lengua originaria. Sí, gracias por este aporte tan importante, Raimundo, sobre el reto que hoy presentan nuestras lenguas maternas. Bien, amigos, amigas, escuchas, pues estamos compartiendo pues estas experiencias con nuestros compañeros Mayra y Raimundo del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas aquí de Guelatao de Juárez. Mientras tanto, pues vamos a escuchar un dato sobre la diversidad de lenguas que existen en el mundo y continuamos con más de este programa especial del Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Sabías que la mitad de las lenguas del mundo se concentran en 8 países? Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India, México, Camerún, Australia y Brasil. La región del mundo con más diversidad lingüística es Nueva Guinea, donde hay más de 800 lenguas habladas. A nivel continental, África y Asia son los 2 continentes con mayor número de lenguas, con cerca de 2.000 lenguas diferentes cada uno. América ocupa una posición intermedia, porque todavía se hablan unas 900 lenguas indígenas, aunque la mayoría de las lenguas americanas están amenazadas y posiblemente desaparecerán en unas cuantas generaciones más. Brasil es el país de América del Sur donde más lenguas hay, y también existe una gran diversidad en Bolivia, Perú y Colombia. Estados Unidos es el país de Norteamérica que más lenguas ha perdido, debido al genocidio de los pueblos indios y la imposición del inglés a los nativos americanos. Pues más bien que pues eso no llama ya de programa ya tu yo y en ti pues con hamao y en tajo en min ya match pues pan fish don octu no much wish ne za tu ya tu yo y me estim ha ayuk mi vinda que ya ta pues que más don estia ya tu y man pues eso don apte octao de su como y man de su co sport ma pues con un gafo ma ayuk nos mukte que más bien que ha za da pues ya me que no voz o visto me amo tu ma ya tan tu ni is da piktek mutstek tu go mas auf uns aber pues ya son da como nos ya pa ayuk ya go y mucho du cham pues chao do servir y estuvo en febrero pues ya que dun ya ma pim auf ayuk es dun pues ya tu yo y man ya de programa. Bien, amigos y amigas escuchas, gracias por continuar con nosotros en este programa especial en el Día Internacional
de la lengua materna, las lenguas originarias en este 21 de febrero. Y pues bien, como le comentábamos al inicio de este programa, pues hoy nos acompaña nuestra compañera Mayra, nuestro compañero Raimundo. Muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo pues compartir esta experiencia y estos trabajos que ustedes están haciendo, el fortalecer, ¿no?, nuestras lenguas originarias. Antes de irnos al dato curioso, Raimundo, fíjate que comentabas un tema muy importante, las radios comunitarias o las radios indigenistas. ¿Cuál es el papel que juega la radio en estos temas de fortalecer la lengua materna? Sí, yo creo que la radio es un medio súper importante en el caso de las lenguas indígenas, porque, bueno, tiene esta parte de la oralidad, ¿no? Hablábamos mucho hace un momento de que las lenguas originarias no se escriben, que no hay un proceso de alfabetización en lenguas originarias, no hay educación formal en lenguas originarias, entonces no estamos entrenados para escribir en nuestra lengua originaria. En ese sentido creo que la radio es una herramienta que puede ayudar mucho a preservar y a fortalecer las lenguas originarias, porque dado que no se escriben y como la radio es un medio oral, ahí se puede, simplemente el hecho de hablar una lengua originaria en la radio puede ser muy valioso. El hecho de que haya programas hablados en mije, en chinanteco, en zapoteco, y mientras más se hable y que se hagan los programas en las lenguas, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Y una cosa que ayuda mucho es esto de hacer programas monolingües en la lengua, por ejemplo, ¿no? Un programa de 1 hora solamente en mije, solamente en chinanteco, sin traducción al español, porque está dirigido a los hablantes de mije, a los hablantes de chinanteco, ¿verdad? Los que no lo hablan, los que no lo entienden, ¿no? Pues bueno, pueden esperar cuando hay programación en español. Pero yo creo que la relevancia de las radios comunitarias indigenistas, yo creo que es precisamente como porque el hecho de que sean un medio oral y pueden reproducir el idioma, pueden fortalecer el idioma desde la oralidad, ¿no? Porque no tenemos un sistema de alfabetización, de uso escrito de la lengua. Entonces, una forma de darle más vitalidad a la lengua es hablar la lengua. Y de hecho la lengua vive porque la gente la habla todavía, ¿no? No se escribe, no hay libros. Hay algunos libros que se han hecho con los programas del INPI, de otros, de las universidades, de las escuelas, pero son también muy poquitos esfuerzos, ¿no? Sin embargo, la lengua vive y sigue y sobrevive porque se habla. Entonces, en la radio, oír hablar la lengua es, creo que, muy importante para mantener nuestras lenguas originarias. Mayra, hace rato nos compartías sobre el trabajo que realizas con las comunidades, mencionabas Comaltepec, ¿no? Uh-huh. Pero aquí, ¿cómo se haría un programa de radio para fortalecer la lengua? Yo creo que si bien como lo vienen manejando ahorita, ¿no? Tienen aquí me parece que de Chiotepec está una compañera que trabaja con ustedes. Siento que una manera de fortalecer esto podría ser invitar también, ¿no?, a las comunidades, a las personas que ahora sí que hablan el 100% de la lengua también y de manera correcta, pues, ¿no? Porque comentábamos hace un momento, hay palabras que ya no las pronunciamos como tal. Exacto. Y que nos pueden decir, no, es que no es así y debe ser así, pues, ¿no? Invitar a esas personas a hacer programas, a rescatar, ¿no?, las palabras que igual se van perdiendo, como mencionábamos hace un momento, ¿no? Rescatar esa importancia que tienen estas lenguas. Y pues invitando a las comunidades, ¿no?, a ser partícipes aquí en la radio. Mencionas algo muy importante, ¿no? El rescatar las palabras, porque no recuerdo la comunidad donde precisamente fuimos con la maestra Consuelo. San Juan Lubina. Ajá. Y ahí el maestro presentó, me parece que 10 palabras que ya se estaban perdiendo. Ajá. Y yo creo que también esa es una manera muy importante de fortalecer lo que comentas. Sí, porque es una manera en que ellos ya recapitulan, ¿no?, lo que había, cómo se hablaba antes, pues, ¿no? Porque hablábamos hace un momento que ya mezclamos español uh-huh. con nuestras lenguas, pero qué mejor que tener un documento, algo donde nosotros podamos respaldarnos y decir, es que esta es la palabra, así se dice, así se pronuncia y hay que seguirla conservando. Bien, Raimundo, ¿nos podrías compartir algo que tú estés realizando, algo que tú estés haciendo para fortalecer precisamente la lengua? Sí. Bueno,
Yo, como les comenté, tengo una formación en lingüística, soy lingüista y pues he trabajado de diferentes maneras con el idioma. He hecho producciones radiofónicas, también he trabajado en radio y también he hecho algunos textos, algunos trabajos escritos. Y actualmente, por ejemplo, me dedico a la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Estoy desarrollando, de hecho en la maestría, mi trabajo de tesis tiene que ver con la enseñanza del zapoteco como segunda lengua, ¿no? Entonces, yo doy clases de zapoteco. Al principio, cuando empezamos el programa, yo decía que aprendí la lengua en la casa, en la comunidad, ¿verdad? Esa es la forma en la que se aprende la primera lengua que las personas hablamos, todas las personas, y no importa si es una lengua originaria o el español o el inglés. Cuando es tu lengua materna, la aprendes simplemente en la familia, hablando y escuchando, ¿no? Pero todas las personas podemos aprender un segundo, un tercer idioma o más, o otros idiomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando aprendemos inglés, la enseñanza del inglés pues está muy desarrollada como segunda lengua, ¿no? Hay metodologías, hay técnicas, hay estrategias, hay recursos, materiales didácticos para que tú vayas a una clase de inglés y después de un tiempo aprendas a hablar inglés. En el caso de las lenguas originarias no tenemos eso. No está desarrollada la enseñanza del zapoteco, del mije o del chinanteco como segunda lengua, ¿no? Entonces mi trabajo se enfoca en eso, en desarrollar la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Doy clases de zapoteco, el próximo sábado precisamente voy a iniciar un curso, un nuevo grupo, hago varios cursos al año. El próximo sábado inicio un curso de zapoteco en línea, es en internet, trabajamos por internet, nos reunimos en una videollamada de Zoom y ahí trabajamos con las personas que desean aprender zapoteco. Cosas básicas, ¿no? Se llama curso básico de zapoteco. Entonces ya si alguien quiere seguir aprendiendo, tenemos otros niveles. También ahorita tengo 2 grupos que ya tomaron el básico. Un grupo se llama curso de zapoteco. Digamos que el curso básico es el nivel 1. Hay otro que se llama curso de zapoteco 2 y curso de zapoteco 3. Entonces ya esas personas ya más o menos están empezando a entender cómo funciona el idioma, ¿no? Pues a las personas que nos están oyendo, a todos los radioescuchas, pues los invitamos a, si desean aprender zapoteco o igual a difundir el curso, vamos a iniciar este sábado, el sábado 22 de febrero. ¿Zapoteco de qué variante? Porque también Sí. hay variantes en zapoteco, ¿no? Sí, yo soy hablante de zapoteco Xritza, que en español se conoce como zapoteco del rincón. Okay. Y precisamente retomando esto de la variante, tengo un perfil en las redes sociales donde difundimos cosas del zapoteco que se llama Buenixritza. Buenixritza se escribe con B, E, diéresis, N, I, X, I, D, Z, A. Pueden buscar Buenixritza en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales. Ajá. En internet, ahí hay hay mucha información y ahí hemos subido videos, imágenes de cosas que hemos creado para el zapoteco. Y desde luego también es una forma de fortalecer nuestra lengua materna, ¿no? Para todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan y que dicen, pues yo quiero aprender el zapoteco, nos comentabas que vas a iniciar un curso. ¿Tendrían que mandarte algún mensaje, algún link o dónde podrían buscarte? Sí, me pueden contactar a través de las redes sociales de Buenixritza en Facebook y me pueden enviar un mensaje y ya les mando la información del curso, las fechas, horarios, todo eso. Tiene un pequeño costo, es un costo simbólico. Este semestre cuesta 690 pesos, son 20 clases, es un curso de 20 sesiones. Es un costo simbólico. En general hay otras personas que hacen cursos de zapoteco o de lenguas originarias y cobran como 1,000 pesos por un curso de 10 sesiones, ¿no? Entonces el curso que estamos haciendo nosotros es un costo simbólico, es muy accesible, pero también tenemos becas. Por ejemplo, si alguien no tiene la posibilidad de cubrir el costo, podemos hablar de hacer 2-3 pagos, por ejemplo, ¿no? Y para facilitar el acceso al curso. O también podemos dar una beca de 50% o incluso una beca completa a alguien que esté interesado, que diga, bueno, esas becas completas son o de porcentaje son para hablantes de herencia, para personas que sus papás lo hablan o sus abuelos lo hablan o ya no lo aprendieron y eso, ¿no? Pero podemos apoyar de esa manera a las personas que estén interesadas. De las personas que están tomando este curso, ¿de qué comunidades son? ¿País? Sí, hay diferentes perfiles. Hay personas que son de la sierra. Y también llegan muchos migrantes, llegan muchas personas que viven
Estados Unidos, por ejemplo, en California, pero que son descendientes de aquí de la sierra, ¿no? Hemos tenido personas que viven en la Ciudad de México también, de descendientes de Talea de Castro, de San Andrés Yaá, de Santiago Yagayo, de muchas otras comunidades que pues ya no aprendieron la lengua y que quieren acercarse al idioma, ¿no? Muchas veces sus abuelos o sus padres hablan una variante diferente, pero como les decía, no hay dónde aprender zapoteco. O sea, ¿dónde, si quieres aprender zapoteco, a dónde vas? ¿No? ¿A qué escuela te metes para hacer? Y sobre todo porque ellos están lejos, ¿no? Y hay esta Sí. accesibilidad por parte de las tecnologías, ¿no? Las redes sociales. Sí, el internet, sí, el internet es lo que permite eso, ¿no? Entonces sí, están cordialmente invitados, pueden buscarnos en Facebook y mandarnos un mensaje. Ahí también, de hecho, ahí en la página está la información del curso. Vamos a iniciar este sábado y bueno, ese es mi aporte desde mi trinchera, ¿no? Creo que ya decíamos que las lenguas están perdiendo hablantes. Creo que una posibilidad de crear nuevos hablantes es precisamente enseñar a hablar el idioma a otras personas como segundo idioma. Entonces en eso se enfoca mi trabajo y mis esfuerzos están orientados a eso, a crear nuevos hablantes de zapoteco que no lo hablan como nativos, que lo podrían eventualmente hablar como segunda lengua. Bien. Dentro de esta gran labor que estás realizando y sobre todo acercar a más gente a través de la tecnología, ¿cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido el reto, el desafío con el que te has enfrentado a lo largo de estos cursos? Sí, es un desafío muy, muy grande porque, como lo mencionaba, no existe un sistema de enseñanza del zapoteco como segunda lengua, ni del mije, ni del chinanteco. Alguien a lo mejor escribió una tesis sobre enseñanza de mije, de chinanteco, ¿verdad? Pero eso nunca se aterrizó, o sea, no hay un sistema de enseñanza, ¿no? Entonces, estamos empezando en el curso de zapoteco estamos empezando de cero. Yo estoy aprendiendo a enseñar zapoteco. Eso lo platicamos mucho en el curso con los participantes, ¿no? Les digo, yo estoy enseñando, o sea, nadie sabe enseñar su lengua originaria. Estamos aprendiendo. Sí, estamos Así es. aprendiendo, o sea, no es como el inglés que estudias una licenciatura en idiomas en cualquier universidad y ya te puedes hacer maestro de inglés, ¿no? Aquí no puedes ir a una librería y comprar un libro de cómo enseñar zapoteco, por ejemplo. Y también los mismos estudiantes de zapoteco, los participantes del curso, tampoco hay recursos que puedan adquirir para desarrollarse en el idioma. Y eso es un reto más grande, Mayra, ¿no? ¿Algunas recomendaciones para seguir preservando nuestra lengua materna? Desde mi punto de vista, pues fomentarlo desde la casa. Ese es lo principal, lo primordial. Puede haber parejas de jóvenes ahorita, ¿no? Que hablan, pero ya no se lo enseñan a sus hijos. Entonces se va perdiendo. Entonces mi recomendación es hablarles desde pequeños y seguir también buscando la manera de seguir buscando proyectos, ¿no? que beneficien esto, al rescate de la lengua. Y agradecer más que todo aquí al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, al INPI, por los apoyos que otorga a las comunidades, ¿no? por los diferentes proyectos que se ejecutan en estas mismas, y invitar a la población que aproveche al máximo esos apoyos, pues, ¿no? Porque para algo están, y si podemos desde nuestras trincheras, como comenta Raimundo, apoyar, pues estamos en la mayor disposición, ¿no? de echarles la mano, de motivarlos también, pues, ¿no? a que nuestra lengua no se pierda. Raimundo, ¿alguna recomendación como manera de conclusión? Sí, hablen zapoteco con sus hijos. Si tienen hijos y hablan el zapoteco, no importa que su pareja no hable el chinanteco o el mije, hablen con ellos en zapoteco. No importa que no lo hablen los niños, que por lo menos lo puedan entender, ¿verdad? Eso ayuda mucho, pero eso es una invitación. Hablen con sus hijos en zapoteco, háblenles. Muchas veces yo he enfrentado en comunidades a la situación de que muchas personas dicen, es que los muchachos ya no quieren aprender el idioma, ¿no? Porque están pensando en darles clases a los chavos de secundaria, de prepa, de primaria, y es una comunidad donde se habla el idioma, ¿no? Y yo les digo, pues es que si no se los enseñaron desde niños, si no les hablaron zapoteco o mije o chinanteco desde la casa, es muy muy difícil que lo aprendan ya después. Y creo que es el primer paso, ¿no? Porque sí, ahí es donde los niños empiezan a escuchar y empiezan a identificar ciertas palabras, ¿no? Uh-huh. Así Sí. es. ¿Alguna recomendación en tu lengua materna? Mamba esena conea muna en una ejula
hilaba mun ne ha mona gulen na fo na hu mi hu ki na ha kwa na funi in hu ekase halen jakeng ki na ji hu na wa king hu na wa ene na halen ho na halen simin sen fu go na ma ko na hani in ho la ko fa la ko na ka me ka mu hu mu hin na ha mo na gulen na fo na hu ki na hu mi fu mo ya ha me na gulen na ho ma ko na ke ha ni ji in Raimundo. Shkalan le yutel chi pusen agale di zani beto len ka be wala skeroni to be ni wala nirne be di zagalen to be buen nirne be di zamir to shkalan le pusen agale na chi roito di zaki karakaki di zashi zakero karakaki ka di wala zakero di zamir di zaga na kana bione len na len di zastila kuna to birutsa di zashi zakero bi akazo aki bishiraka ki di zakero ni kana kanas ke zeno bi leto ai yukuza yukuisa zaru wechika una chistane ke di zakero to raja no bi le realiza no bi utelen bi rezenaga le dizan bi rani le zashiza chawara kale inele zashiza chawara ni le zashiza realiza ka bi zashiza bi dokele guli guidi zana len ka bedo cha na kai bedo rala zro le ni aswa zro le ju de ni nero di zashiza len shoshna ro len ka una chizo kanu yu kikaga karo le chachi realizar ka bedo zashiza chi bujanka be genero usedir la ka o la ka une zashiza useda tira bani gana ka ila ka bele o ile bele ja to Navidad no bi utele guli guilen ka bi zashiza bedo kele yu ka bedo de ka kele gasha lo liza la ka bedo zashiza kika ila ka bele escala en chuzena. Bien, Mayra, ¿nos podrías presentar el siguiente tema? Claro que sí, nos despedimos con el tema musical Gushi en lengua chinanteca, que esta hace alusión al canto de un pajarito. Pues yo escojo koye awayuko de yam de zamdovite shno yam otsinyak tu yo ina kapsa majak ti yeshmo pues koduna pues es na mano no tu modo bon koduna mo into ni min yach vi jon estima awayuk nyak mo vinde kama nyak mo poma skapa nyak tgo ima tu si yam yo awayuk ti yo de programa de nyak tu yo ima ti yeshmo pues koducham libshtogam be po febrero pues yak shadun
llegan popim a ayuk. Amigos y amigas de escuchas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión especial dentro del marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Agradecemos a nuestros invitados, a Raimundo, gracias por habernos acompañado, a Mayra también por compartirnos esta experiencia y sobre todo pues esta labor que están realizando. Este programa especial del Día Internacional de la Lengua Materna. Celebremos la diversidad lingüística. Muchísimas gracias. La invitación desde luego para que usted permanezca en más de la programación de su radiodifusora La Voz de la Sierra Juárez. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. La Voz de la Sierra Juárez presentó su programa especial en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Celebremos la diversidad lingüística. Diálogos y reflexiones. La Voz de la Sierra Juárez. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI.